En este nuevo video quisiera mostrarle datos muy recientes que tenemos respecto a cómo funciona la felicidad y su impacto en el ámbito organizacional. El año pasado realizamos probablemente uno de los estudios más completos en este ámbito y acaparó la prensa nacional durante varias semanas, fue portada incluso de los medios más prestigiados en nuestro país. ¿Y por qué? Porque lo que tratamos de hacer fue entender en la realidad chilena qué es lo que ocurre si uno mide en concreto el impacto de la felicidad en el desempeño de las personas y en su salud mental. Pero no solamente a través de un modelo de felicidad, sino que a través de diferentes modelos de felicidad para darle más robustez a los datos. ¿Y por qué? Porque estamos convencidos de que si nosotros queremos generar estrategias para cambiar la calidad de vida de las empresas, los datos son fundamentales. Necesitamos mirar números que avalen todo lo que nosotros hemos estado diciendo. Entonces, ¿qué mejor que tener un extenso estudio, en particular en la realidad latinoamericana y chilena? Entonces, quisiera mostrarles a muy grueso modo qué es lo que hemos encontrado. La verdad que nuestra muestra fue bastante amplia, hicimos dos estudios grandes y voy a centrarme en el primero, en donde lo que nos preguntamos fue si pensáramos en el modelo hedónico, ¿tiene algún impacto la felicidad en la vida, en el desempeño de las personas en la empresa? Fíjense los resultados. Ustedes podrán ver en pantalla algunas láminas y algunos números, pero en concreto estudiamos varias dimensiones. Por ejemplo, la primera pregunta que quiero mostrarles es respecto de confianza generalizada. Les preguntamos a nuestros encuestados qué tan confiables eran las personas de su organización en general. Y lo que hicimos fue dividir los grupos en términos de niveles de felicidad. Por un lado tenemos el grupo 1 con los niveles de felicidad más bajos y el grupo 2 con los niveles de felicidad intermedios y el grupo 3 con los niveles de felicidad más altos. Felicidad entendida desde el modelo hedónico. Para que se hagan una idea, Ed Diener creó el concepto de bienestar subjetivo o subjective well-being para poder medir el bienestar hedónico. ¿Y cómo lo mide? Promediando las emociones positivas, las emociones negativas y la satisfacción con la vida. Entonces, lo que tenemos ahí frente a ustedes son los grupos que tienen alto bienestar hedónico, bajo bienestar hedónico y un bienestar hedónico promedio. ¿Qué es lo que encontramos? Que si uno compara a las personas con mayores niveles de felicidad, desde el punto de vista hedónica, versus las que tienen menores niveles de felicidad, uno puede encontrar en términos de la confianza generalizada de esas personas casi un 38% de diferencia. Pero después nosotros fuimos a preguntarles por ámbitos más específicos de la confianza. Ya no solo en general las personas del trabajo, sino que cuánto confía en sus jefes, en los dueños de la empresa, en sus compañeros, y los resultados fueron incluso más sorprendentes al abrir la pregunta. Encontramos que en promedio las personas más felices tienen casi un 350% más, 3.5 veces, la confianza de los menos felices. En términos de ciudadanía organizacional, o más conocido como altruismo en la empresa, encontramos que las personas más felices poseían en promedio un 30% más de altruismo. En términos de esta variable se llama workplace deviance, que es, por ejemplo, entre comillas, realizar acciones contra la organización o sus trabajadores. Y lo que encontramos ahora es al revés que antes. Las personas más felices tienden a tener mucho menos comportamiento contrario a la organización, casi un 200% menos. En términos de intenciones de renuncia y probabilidades del empleo, también podrán ver que las personas más felices, por ejemplo, creen significativamente menos que van a perder su empleo y están significativamente con menos tendencia a renunciar a la organización porque tienen una mayor satisfacción con la empresa. Para ir cerrando esta primera parte de datos, encontramos además que las personas más felices son más productivas. Teníamos dos medidas de productividad. En una primera medida, encontramos que las personas más felices son en promedio un 20% más productivas que las menos felices. Y en una segunda medida de productividad, encontramos que las personas más felices eran un 17% más productivas que las menos felices. En términos del famoso engagement,
encontramos que las personas más felices eran un 50% más involucradas que las menos felices, y en términos de burnout o de agotamiento mental, encontramos que las personas más felices tenían casi la mitad del agotamiento mental de las personas menos felices. Bueno, ¿qué es lo que nos muestra esto? En concreto, nos muestra que cuando las organizaciones desarrollan acciones para que las personas puedan ser más felices, esas acciones se traducen no solo en mejor calidad de vida de las personas mismas en la organización, sino que además en mejores resultados para la empresa. Eso era respecto de la felicidad en la vida de las personas. Pero ¿qué pasa si nos centramos solamente en la felicidad en el trabajo de los seres humanos? Y los resultados fueron sumamente similares. Encontramos que las personas que tienen más felicidad en su trabajo, medida a través de la pregunta clásica de satisfacción laboral, en promedio confían más, en promedio son más altruistas, en promedio tienen menos burnout, en promedio tienen más involucramiento, y nuevamente las dos medidas de productividad nuestras son más productivas. Por lo tanto, lo que podemos decir es que los datos avalan todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, y es que generar condiciones para que las personas sean más felices en su trabajo es un buen negocio para las organizaciones, pero a la vez aporta a construir un mundo mejor a través de una mejor calidad de vida en el trabajo.